Yo me voy a centrar en el Don Juan barroco, el Don Juan de Tirso de Molina, aunque no se nos escapa, obviamente, que el más popular para la cultura española es el famoso Don Juan Tenorio del vallisoletano José Zorrilla, uno de los grandes mitos románticos. Entonces yo lo que les voy a proponer a ustedes es, a partir de una serie de textos, para los que vamos a tener la magnífica voces e interpretación de Fran Perea y Lucía Quintana, un diálogo entre el Don Juan barroco, que a mí sinceramente me gusta más, y el más popular del Tenorio, ¿no? Esa famosísima escena del sofá y nuestra queridísima doña Inés. Entonces les voy a proponer un diálogo entre esos dos personajes que, unidos junto con otros muchos más Don Juanes, tanto de la cultura española, del teatro español, como de la literatura francesa, inglesa, rusa incluso, o italiana, construye uno de los arquetipos de la masculinidad más internacionalmente conocidos, ¿no? Y que se sigue constantemente recreando, constantemente actualizando. El origen del arquetipo o el origen del personaje, yo creo que habría que remontarse a la Edad Media, a una serie de tradiciones medievales, algunas de ellas tan populares como la del estudiante Lisardo, que es capaz de ver su propia muerte, o la tradición sevillana del penitente Mañara, ¿no? Que bueno, sería uno de los trasuntos, una de las historias reales, trasuntos sobre las que se codifica o se cimenta una parte importante de este arquetipo. Ya también se ha insinuado, pero habría que insistir muchísimo en la extraordinaria fecundidad literaria de este personaje que trasciende la propia literatura para convertirse en un lugar común de la cultura española, incluso entre los sectores más populares y en nuestra manera más cotidiana de hablar, ¿no? Todos identificamos más o menos, te comportas como un Don Juan, sabemos qué es un Don Juan, ¿no? En términos más o menos generales. Por tanto, vemos que ha trascendido, ha traspasado la frontera de la literatura, de la lectura, de la cultura culta, para formar parte también del acervo de la tradición popular. Y esto es algo que desde finales de la Edad Media, bueno, pues se va insistiendo una y otra vez en la cultura española hasta la eclosión de la primera obra que da una figuración literaria de bastante intensidad literaria, de bastante intensidad dramática, como es la figuración de Tirso de Molina en El convidado de piedra. Pero claro, a partir del Don Juan de Tirso de Molina, que fue muy popular en los corrales de comedia de la época, tenemos que ese personaje empieza ya a tener vida propia, independientemente de la creación original de Tirso. Lo vemos en varias obras de teatro que se hicieron muy populares en el siglo XVIII, y todo ese testigo, que además va acompañado también de la novela, de la poesía, de la música y de la pintura, lo recoge Zorrilla a mediados del siglo XIX para hacer esa obra que se considera, bueno, el gran drama romántico, no solamente de la cultura española, sino de la cultura europea, en donde, como novedad, frente a la condena del personaje en la lectura de Tirso, pues gracias a la intervención celestial de doña Inés, se salva, ¿no? Va al cielo. El de Tirso va al infierno, el de Zorrilla va al cielo, gracias a la intercesión de doña Inés. Pero claro, no hay que olvidarse nunca que esa internacionalización del personaje va de la mano también de una de las óperas más famosas de Mozart, como es el famosísimo Don Giovanni, que le da otro impulso internacional, otro impulso estético a través del lenguaje, de la música y del canto.
Por tanto, este arquetipo del Don Juan se configura como uno de los grandes símbolos o una de las grandes imágenes de la cultura española, con un extraordinario acervo, insisto, en el mundo del arte, en el mundo del teatro, la literatura, la novela, dentro y fuera de nuestra frontera. Pues bien, un poco para ir ya cerrando esta introducción y dar paso a la parte importante, yo les voy a proponer la lectura dramatizada de 4 textos, 2 de Tirso de Molina y 2 de Zorrilla. Vamos a empezar, vamos a invertir, vamos a jugar con los siglos, con los papeles, y vamos a empezar hablando de las aventuras del Don Juan, después hablaremos sobre la seducción del Don Juan, después de la seducción de Doña Inés, para finalizar con ese magnífico monólogo intenso de la candente y exuberante Tisbea. Por tanto, yo les propongo que hagamos un poquito de juego, ¿no? Que nos metamos en la máquina del tiempo y vayamos saltando del siglo XIX al siglo XVII y viceversa. Y yo les voy a ir fundamentalmente sugiriendo algunas ideas para que a partir de la intensidad de la interpretación vayan ustedes sacando sus conclusiones. Por tanto, vamos a darle un aplauso a nuestros 2 protagonistas que van a dar cuerpo, voz y cuerpo a la figura del Don Juan, a la figura de Doña Inés y a la figura de Tisbea, como son nuestros 2 actores que nos acompañan, que están por aquí. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Aplauso para ellos. Bueno, yo no voy a ser muy pesado porque el protagonismo es de Zorrilla y de Tirso de Molina. Una de las primeras características del Don Juan es el carácter desvergonzado, el carácter bravo, valiente del personaje, ¿no? El héroe, el gran héroe barroco, después transformado en gran héroe romántico, que es el Tenorio de Zorrilla. Por tanto, aquí en esta construcción, en esta aparición, en esta irrupción del Don Juan, hemos seleccionado del acto, la escena 12 del acto primero de la primera parte del Don Juan Tenorio, en donde van a ver ustedes un poco cómo es la presentación del Don Juan a sus otros amigos, pero también la presentación al público. Un personaje bravo, valiente, altanero, que va construyendo el relato de su vida y va dibujando la figura de un héroe completamente moderno que va saltando de un obstáculo a otro, ¿no? Y que lo convierte, ¿no?, pues, esa persona desafiante del mundo terrenal, desafiante de las mujeres, y después, con Zorrilla, desafiante del más allá, de la muerte y de Dios. Y sin más preámbulos, aquí les dejamos con nuestro Don Juan. Como ustedes, igual es que nunca me hago esperar. Pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, y en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra. Díjeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel: aquí está Don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia a relatar os renuncio. Remítome a la memoria que dejé allí, y de mi gloria podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera, quien a cuento redujera mis empresas amorosas. Salí de Roma por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin, y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados y en tierra extraña, dejé pronto su compañía tras 5 o 6 desafíos. Nápoles, rico vergel de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel: aquí está Don Juan Tenorio y no hay nombre para él.
Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba, y cualquier empresa abarca si en oro o valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores, quien se precie que le ataje, a ver si hay alguien que le aventaje en juego, en lid o en amores. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hay lance extraño, no hubo escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme he parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió, y lo que él aquí escribió, mantenido está por él. Bueno, tras esta heroica, esta presentación bravucona de este hombre, ¿no?, para el que no hay límite, para el que no hay ningún tipo de norma, salvo transgredir cualquier norma, está claro que por sí solo don Juan no se mantiene, necesita el diálogo, la complicidad de la mujer, una serie de personajes femeninos que están rodeando tanto la creación de Tirso como la creación de Zorrilla y que suponen el contrapunto, el desafío en muchísimos matices. Así, por ejemplo, en Tirso de Molina encontramos a 5 mujeres burladas, en Zorrilla 72 desconocidas, más Doñata Pantoja, Brígida, Lucía y, por supuesto, Doña Inés. Por tanto, vemos como el personaje, conforme va avanzando, cada año, cada escritor que lo recrea, le va añadiendo, ¿no?, pues más conquistas, ¿no?, más mujeres que requieren una venganza, porque claro, menos Doña Inés, que es el personaje para mí más pacato de todo, todas las demás requieren una venganza, quieren vengarse del escarnio que supone don Juan. Junto a esos desafíos, ¿no?, el tema de la seducción amorosa constituye el epicentro fundamental. No es la única, no es el único atributo del don Juan, pero sí es el atributo más importante. El más importante porque es el que le da esa capacidad dramática de interactuar con sus oponentes, con sus víctimas o con sus verdugos, dependiendo un poquito de la óptica en la que nosotros, pues no estemos. Por tanto, aquí don Juan, en estos párrafos, en estos diálogos que yo ahora les voy a proponer, tanto en el caso de Tirso como en el caso de Zorrilla, va a desarrollar todo lo que es todo el protocolo amatorio, el protocolo de la seducción. Y yo creo que aquí está una de las claves del éxito del personaje, porque se está haciendo un discurso artístico que lo que pretende es proponer un modelo de conducta o un modelo de relación entre hombres y mujeres, ¿no? Por eso precisamente cala este personaje no solamente en la cultura española, sino prácticamente en toda la cultura occidental. Es un modelo de conducta, hoy en día sería un modelo que estaría sufriendo una crisis muy importante, porque a la potencia masculina de este personaje, a mediados del siglo XIX, surge su gran oponente femenina, que sería ese otro arquetipo de la cultura española, pero larvado y figurado en la cultura francesa, como es la famosa Carmen de Bizet, sobre la novela de Prosper Mérimée. Un personaje que quita el protagonismo de la seducción al hombre para reclamar la libertad también de la mujer a la hora de amar. Y como ejemplo de estos protocolos de seducción y del arte de amar,
el papel civilizador del Don Juan para el encuentro amoroso y cómo va desplegando todas sus habilidades y cómo va desde una concepción, en principio, de concebir a la mujer como víctima, vemos cómo todo eso después se va matizando y va creando otros perfiles mucho más intensos, mucho más contrastados en lo que sería el papel de la mujer. Para recrear todo esto, el primer texto que yo les propongo es el primer encuentro, ahora vamos a irnos al siglo XVII, al texto de Tirso de Molina, y lo que yo les propongo es este primer encuentro entre Don Juan y Tisbea, del burlador de la primera jornada. Bueno, para una pequeña introducción sobre quién es Tisbea, Tisbea es una pescadora, por tanto es un personaje femenino popular, muy libre y muy pasional para la época, como lo vamos a ir viendo, ¿no? Un personaje que para el siglo XVII supone una transgresión para lo que son los modelos de conducta femenina. Es una pescadora, por tanto de origen humilde, que sabe que aunque se deja seducir por Don Juan, aunque es ella también la que seduce a Don Juan, ella sabe que esa relación es absolutamente imposible porque hay una brecha de clases sociales completamente abismal, pero lo más interesante de la propuesta de Tirso de Molina es que esta Tisbea es una burladora, que se va burlando, igual que Don Juan, de las mujeres del hombre. Y aquí no hay nada más interesante como vamos a asistir a la burla de la burladora, cómo cae, curiosamente siendo ella pescadora, ella cae en la red amatoria de la palabra amorosa de Don Juan. Y sin más preámbulo, nos vamos al siglo XVII, a este primer encuentro, que es la que se produce ya la seducción entre Don Juan y Tisbea. Mancebo excelente, gallardo, noble y galán. Volved en vos, caballero. ¿Dónde estoy? Ya podéis ver, en brazos de una mujer. Vivo en vos y en el mar muero. Ya perdí todo el recelo que me pudiera anegar, pues del infierno del mar salgo a vuestro claro cielo. Un espantoso huracán dio con mi nave al través para arrojarme a esos pies que abrigo y puerto me dan. Y en vuestro divino oriente renazco, y no hay que espantar, pues veis que hay de amar una letra solamente. Muy grande aliento tenéis para venir sin aliento, y tras de tanto tormento, mucho tormento ofrecéis. Pero si es tormento el mar y son sus ondas crueles, la fuerza de los cordeles pienso que os hacen hablar. Sin duda que habéis bebido del mar la oración pasada, pues por ser de agua salada, con tan grande sal ha sido. Mucho habláis cuando no habláis, y cuando muerto venís, mucho al parecer sentís. Plega a Dios que no mintáis. Parecéis caballo griego, que el mar a mis pies desagua, pues venís formado de agua y estáis preñado de fuego. Y si mojado abrasáis, estando enjuto, ¿qué haréis? Mucho fuego prometéis, plega a Dios que no mintáis. A Dios zagala pluguiera que en el agua me anegara, para que cuerdo acabara y loco en vos no muriera. Que el mar pudiera anegarme entre sus olas de plata, que sus límites desata, mas no pudiera abrasarme. Gran parte del sol mostráis, pues que el sol os da licencia, pues solo con la apariencia, siendo de nieve, abrasáis. Por más helado que estáis, tanto fuego en vos tenéis, que en este mío ardéis. Plega a Dios que no mintáis. Bueno, han podido ustedes comprobar que no ha tenido que esforzarse mucho Don Juan para encender el fuego. La pasión de Tisbea parecía que estaba ella en la playa ingenuamente esperando que apareciera Don Juan. No se sabe muy bien aquí quién cae en las redes de quién, ¿no? Yo creo que esto necesitaría una nueva lectura. Pero es muy interesante esta metáfora, ¿no?, del fuego y el agua, ¿no?, del hielo
y el ardor, ¿no? En cómo se está diciendo tanto y de una manera lírica tan intensa, tantísimas cosas, se está sugiriendo tanto con un lenguaje artístico francamente excepcional, magnífico. Pero claro, esta Tisbea, que podía haber tenido un cierto recorrido literario, no la vamos a encontrar en las recreaciones posteriores del mito del Don Juan, ni siquiera en el siglo XVIII, tampoco la vamos a encontrar en el libreto de Da Ponte de Mozart, y por supuesto tampoco la vamos a encontrar en la heroína romántica que se podría haber construido en el siglo XIX. Porque la heroína que nos propone Zorrilla en relación con el Don Juan no tiene nada que ver con bueno, tiene y no tiene que ver. Ahora van ustedes a salir de dudas, ¿no? Doña Inés, ¿no? Es ese otro alter ego, ¿no? Que esa Doña Inés del siglo XIX que parece que ha eclipsado de manera un poco injusta a esta Tisbea y otras Tisbeas que aparecen en el texto de Tirso. Y claro, esto tiene una explicación muy lógica, que es el éxito teatral que el Tenorio de Zorrilla tiene en el momento en que la obra se vincula a la costumbre de la noche de difunto. En la historia del teatro español, y si hay alguien en la sala que no está de acuerdo, que levante la mano y me corrija, no hay ningún problema, hay 2 o 3 obras que forman parte del canon clásico, pero también del canon popular. Es decir, mis abuelos recitaban párrafos completos del Tenorio, especialmente la famosa escena del sofá, y algo de Fuenteovejuna, y después algunos párrafos de esa obra cómica tan importante como es La venganza de Don Mendo, ¿no? del portuense, del puerto de Santa María de Cádiz, de La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca. Pues bien, y junto a ellas, en el epicentro, ese Don Juan que se representaba durante toda una semana en sesiones de mañana, bueno, de mañana no, de tarde y noche, y los fines de semana, pues incluso hasta 3 funciones diarias sin descanso semanal. Esa es una costumbre que se ha mantenido prácticamente hasta hace relativamente poco en la cultura teatral española, pero también es verdad que todos los grandes actores y todas las grandes actrices, desde el estreno de la obra de Zorrilla, todos han recreado una Doña Inés, o todos tienen en su catálogo las famosas aventuras del Tenorio. Un mito que curiosamente, bueno, pues es fruto también de una lectura moderna en la famosa Las sombras del Tenorio de José Luis Alonso de Santos. Por tanto, un personaje que sigue todavía vivo. Pero en relación con Doña Inés, que era un poco donde yo me quería centrar ahora, claro, si nosotros comparamos, las comparaciones son siempre odiosas, pero bueno, desde el punto de vista pedagógico funciona para sugerir ideas. Qué pena que Doña Inés recoge parte del testigo de Tisbea, pero queda completamente oculto o bastante desfigurado en esa imagen angelical que para nada se corresponde con esa pasión, esa frescura, ¿no?, que sí encontramos en el personaje de Tirso de Molina. Pero claro, Doña Inés le viene muy bien también a Don Juan, porque simboliza todos los desafíos, no solamente el desafío amatorio, que sería el desafío básico, sino que hay un desafío mucho más importante, que es el desafío de la muerte y el desafío del más allá y el desafío a Dios, que es la originalidad o la diferencia fundamental en la construcción de la obra de Zorrilla frente a la obra de Tirso. Y claro, eso condiciona también que el Tenorio, bueno, pues pierda frente al Don Juan barroco un poco de fuerza, especialmente en la segunda parte. Frente al golfo y penitente, ¿no?, del siglo XVII, este otro, bueno, pues se enamora, cae en las garras de Doña Inés, en esa angelical figura, y en ese momento queda completamente desactivado.
Por eso es bastante coherente esa solución final que nos propone Zorrilla cuando, mediante la intervención divina del fantasma de Doña Inés, sube a los cielos, al purgatorio, a este impenitente que en ningún momento parece arrepentirse de esa vida de crápula, de esa vida de golfo, de esa vida de persona, ¿no?, que está completamente muy al margen de la ley. Pero, claro, Doña Inés, que podía haber sido esa gran heroína del romanticismo, sin embargo, es un personaje bastante pasivo, ¿no? Incluso esa muerte, esa figuración tan angelical, es muy también muy normal de la cultura española del siglo XIX, porque frente a las grandes heroínas que encontramos en la novela o en el teatro francés o italiano del siglo XIX, ¿no?, o la novela rusa, una Ana Karenina, una Madame Bovary, o una Margarita Gautier, la famosa Dama de las Camelias. Sin embargo, en la cultura española, que tiene una gran representación en el teatro y en la novela, sin embargo, las protagonistas son como muy pasivas, están como muy a la sombra del hombre, ¿no? Son como un atributo masculino, parecen que no son conscientes de su fuerza y de su identidad. Y en este sentido, yo creo que el personaje de Doña Inés se debate entre, por un lado, esa pasión amorosa, ese fuego interno, que sí lo comparte con Tisbea, pero se debate entre eso o el deber. Y el deber suyo no es monja, es casi monja, porque es una novicia, es, deberse a Dios, ¿no? Y esa solución final de esa muerte abnegada, ¿no?, pues supone, en cierto sentido, una derrota, en cierto sentido, de la libertad femenina. Claro, esto tiene una explicación teniendo en cuenta cómo es la cultura española, cómo es la sociedad española de mediados del siglo XIX, en donde los modelos de conducta femeninos suponen un cierto retroceso incluso respecto al siglo XVIII y, por supuesto, respecto a esta espléndida Tisbea o la no menos espléndida Laurencia de Fuenteovejuna, como antes estábamos comentando detrás del telón. Por tanto, les propongo yo, ahora damos el salto al Tenorio, a la segunda parte del Tenorio, a la famosa escena tercera del acto cuarto, que curiosamente se llama El Diablo, que es Don Juan, a las puertas del cielo. Le habéis dicho... Que os hallabais bajo mi amparo segura y el aura del campo pura, libre, por fin respirabais. Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, ¿no es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había. ¿No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía.
adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. ¡Ay, callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón! ¡Ah! Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer? ¡Ay de mí! Sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte ya no está. Yo voy a ti, como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser, que alcanzo que puede hacer hasta que el Edén se me abra. No es doña Inés Satanás quien pone este amor en mí. Es Dios que quiere por ti ganarme para él, quizás. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que se traga cuanto ve, inmenso, voraz. Desecha, pues, tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador, y o habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón. Bueno, creo que habrán podido ustedes comprobar, más allá de un choque, ¿no? Un Don Juan muy diferente, ¿no? Hemos visto un Don Juan, el de las aventuras, altanero, fresco, vivo, y este otro, ya completamente seducido por un amor que por otra parte tampoco deja de ser explícitamente físico, ¿no? Y si comparamos al Don Juan primero y este último, si hacemos la misma transposición entre cómo es el discurso de Tifea y el discurso de doña Inés, vemos que son dos polos, son dos antítesis. Hay algo que comparten, claro que sí, pero las diferencias son abismales. Frente al carácter, a esa identificación del yo femenino, esa libertad que tiene Tifea, independientemente de que al final se le castiga, ¿no? Pero frente a ese carácter tremendamente pasivo, ¿no?, que encontramos en doña Inés, en donde prevalece la monja y el pacato frente a la libertad. Hemos visto tres momentos importantes en la historia del Don Juan. Hemos visto cómo la principal característica, o una de las principales características, es ese carácter altanero, ese carácter golfo, quiero insistir en esa idea, y el cómo la vida se la plantea, bueno, pues como una narración de una aventura en donde es necesario no solamente pasar la aventura, sino contar la aventura, darle cuerpo literario, contar sus aventuras, contar sus amores. Acuérdense ustedes ese pasaje tan intenso de la versión de Mozart, en donde Butarelli, ¿no?, que es el criado del Don Juan, va con una especie de libreta apuntando, ¿no?,
todas las seducciones, todas las conquistas del Don Juan, y el cómo en alguna que otra representación de la ópera, pues los maestros de escena lo que hacen es con un rollo de papel absolutamente interminable, ¿no? Es un poquito lo que después, de una manera un poco más recatada, va a recoger Zorrilla en su versión, en la versión del Don Juan, en la forma del Tenorio. Por tanto, vemos precisamente dos mundos completamente diferentes, vemos en cierto sentido, si me apuran ustedes, una cierta domesticación del Don Juan, que sufre en Zorrilla y que después, precisamente en la trayectoria posterior que va a tener el Don Juan, fundamentalmente en la novela y en la reflexión ensayística, cuyo punto más importante lo encontramos en toda la reflexión que en torno a los mitos españoles, a los personajes españoles, encontramos en torno a la generación del 98, vemos hay un cuerpo doctrinal de reflexión, de ensayo, en donde se pretende, en cierto sentido, descuartizar, ¿no? Analizar tanto al Don Juan para venir un poco a concluir la muerte del Don Juan, como algunos de estos escritores lúcidos de principios del siglo XX, pues auguraban a partir precisamente de esta cristianización, de esta especie de sentimentalización que sufre el personaje y que le está quitando, el Tenorio le está quitando parte de la fuerza, le está quitando las pilas, nunca mejor dicho, a la creación de Tirso de Molina. Y precisamente este diálogo o este bajar el voltaje o este bajar la intensidad de los personajes, curiosamente la vamos a encontrar también en el caso femenino. Es muy llamativo que nosotros tengamos identificado el teatro romántico o la eclosión romántica precisamente con la pasión amorosa. La pasión amorosa es uno de los grandes temas del romanticismo, pero cuando lo vemos en los textos, vemos que la configuración en los personajes, tanto en los hombres, pero fundamentalmente en las mujeres, estos personajes les falta parte de pasión, no tienen la pasión que tiene la comedia o el drama barroco. Pierden fuelle, pierden fuerza. Es muy llamativo, ¿no? Cuando en realidad, bueno, la historia de la cultura debería llevarnos a interpretar los textos de otra manera, ¿no? El avance del siglo XIX, la emoción, la exaltación de las emociones como pilar de la eclosión romántica, y sin embargo vemos que aunque eso sí es así en las culturas periféricas de la periferia española, en el caso del epicentro no es así. O dicho de otra manera, es mucho más moderno el Don Juan de Tirso de Molina que el Don Juan, que el Tenorio. Es mucho más moderna Tifea que Doña Inés. Y llama poderosamente la atención, sobre todo cuando se presupone, y digo que se presupone porque los textos vienen a decirnos todo lo contrario, que la sociedad del siglo XIX es una sociedad más libre que la sociedad del siglo XVII. Y si vamos a los textos, vemos que no es así. Y no sucede solamente con estos personajes del mundo del teatro, sino que si nos vamos a la novela, el famoso Lazarillo de Tormes, ese personaje, o el Buscón de Francisco de Quevedo, con todo el peso del antiguo régimen, con todo el peso de una sociedad fuertemente estamental, bueno, sin embargo, son personajes mucho más frescos, mucho más vivos, mucho más libres, al menos de sentimiento, ¿no? Y eso se observa perfectamente en toda esta obra. Este problema lo encontramos también en esta evolución del Don Juan, en donde todo parecía indicar que en el siglo XIX íbamos a tener una mayor intensidad amorosa, vemos que no lo es, que íbamos a tener una mayor intensidad erótica, vemos que tampoco lo es, y que el personaje iba a crecer, y vemos que no lo es, sino que todo ese añadido, que por otra parte es muy popular, la famosa escena del cementerio, los fantasmas, los ángeles, toda esa parafernalia romántica o postromántica que Zorrilla añade a la obra, al discurso de Zorrilla,
más que darle más fuerza, precisamente lo que hace es desactivarlo. La cristianización del Don Juan le quita fuerza, porque precisamente la garra del Don Juan es precisamente su desafío, que jamás va a aceptar la norma. Y la conclusión que nos propone Zorrilla, en cierto sentido, viene de la mano de esa aceptación, de ese resignarse, ¿no? Y estar, de haber sido conquistado, el conquistador conquistado por un personaje que en principio, bueno, imagínense ustedes que doña Inés hubiera cogido el mismo tren, ¿no?, que cogió Ana Karenina para renunciar, ¿no?, a la estabilidad y abrazar la libertad, ¿no? Doña Inés lo podía haber hecho, pero sin embargo no encontramos en la cultura española del siglo XIX ningún personaje femenino que adopte ese rol, ni siquiera nuestra famosa Ana Ozores en La Regenta. Son personajes que están muy castrados en unas sociedades muy herméticas que no. Doña Inés no se escapa del convento cuando hubiera sido una solución magnífica, ¿no? Pero lo mismo era inviable en esa mentalidad española que no podría comprender cómo ante la obediencia al deber de Dios o la obediencia del corazón, doña Inés opta por obedecer a Dios y no a su corazón, ¿no? Entonces todo esto llama mucho la atención porque plantea una serie de interrogantes en donde vemos que la evolución de la literatura, y a través de estos personajes que están siempre, ¿no?, siempre que hay algo importante que decir, aparece Don Juan en la historia de la cultura española, que ese devenir o esa sucesión no siempre es ascendente, sino que la cultura funciona un poquito como con el movimiento del gusano. Y yo creo que esa teoría del gusano, ese gusano que avanza, pero que para avanzar y tomar impulso para avanzar, tiene que hacer un movimiento bastante intenso hacia atrás, ¿no? Pues yo creo que el Tenorio de Zorrilla supone precisamente un retroceso en todos estos aspectos, y vemos que no solamente le afecta al personaje central, que no solamente al mito del Don Juan, que queda un poquito desnaturalizado en la versión de Zorrilla, ¿no?, demasiado católico, ¿no?, pero por otra parte también explica muy bien cómo es la sociedad española del siglo XIX, que acoge esa redención del Don Juan con un aplauso mayoritario, incluso la vincula a una festividad religiosa, la Noche de los Difuntos, que es lo que catapulta ya a una fama extraordinaria dentro de la península ibérica. Y vemos cómo eso, lo vemos perfectamente retratado en los contrapersonajes, en los alter egos femeninos con el que Don Juan tiene que interactuar para que para que su juego de seducción, tenga fuerza. Vemos cómo el inicio del Tenorio parece que recoge ese testigo, era el primer texto que nosotros le proponemos para la reflexión, en donde aparece, pues con toda la fuerza, ¿no? Voy a transgredirlo todo, lo voy a contar todo, voy a jugarlo todo, voy a conquistarlo todo, voy a decirlo todo, voy a desafiarlo todo, y sin embargo vemos que la obra de Zorrilla, aunque empieza con esa fuerza, va perdiendo intensidad. Desde el punto de vista de la historia. Otra cosa es desde el punto de vista del espectáculo, que no es así, ¿no? Y sin embargo, en el texto barroco, y esto sucede prácticamente en todas las obras de los siglos XVI y XVII, suele ser al revés. Empieza de una manera tímida y poquito a poco, ¿no?, va adquiriendo mayor intensidad hasta la eclosión final. Pues curiosamente en el siglo XIX, y al menos para el caso del Don Juan Tenorio, vemos que desde el punto de vista de la historia no es así, aunque insisto, desde el punto de vista de la concepción del espectáculo sí lo es, porque el final del Don Juan Tenorio, cuando aparecen los ángeles, hay una acotación fantástica que es lo que lo explica, en donde viene a decir poco menos que el cielo se abre y del cielo bajan una serie de ángeles, baja el fantasma de doña Inés y cogen el cuerpo de Don Juan y lo suben, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista escenográfico, sí nos encontramos ante un final redondo, pero desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la intensidad dramática, para nada. Don Juan ha quedado
en cierto sentido, doña Inés viene un poco a castrar, en cierto sentido, la fuerza de este personaje. Pero como no me quiero quedar con esta imagen, que no es negativa, es simplemente descriptiva, o al menos la lectura que yo les propongo, aquí y ahora, me quiero quedar precisamente con lo que de positivo tiene don Juan, con lo que de libertad tiene con don Juan y con lo que de libertad tiene también su otro alter ego en la figura de Tisbea. He seleccionado, para ir cerrando un poco esta reflexión colectiva, ese famoso monólogo. Hay en el teatro español, a mí hay dos soliloquios que me gustan especialmente. Uno es la famosa, al que asistirían ustedes en la anterior lectura dramatizada, esa magnífica aparición de Laurencia, ¿no?, en el Consejo de los Hombres, cuando dice «¡maricones sois!», ¿no?, y requiere venganza, y eso hace, bueno, pues que de allí salgan todos corriendo para cortarle la cabeza, ¿no?, y tener venganza. Ese es el final real de Fuenteovejuna, como decía Federico García Lorca. Lo que venía después es un punto negro, ¿no?, necesario para que la censura, la censura y los controles, pero el final de Fuenteovejuna es precisamente ese, ¿no?, cuando Laurencia dice señores, yo soy una amazona, a este tío hay que matarlo porque nos está humillando a todos, no solamente a mí, ¿no? Pues ese soliloquio, que a mí me parece una auténtica joya desde el punto de vista literario, tiene mucho de esa pasión que vamos a encontrar también en un terreno diferente, en este fuego de Tisbea, en donde ese fuego que me quemo, ¿no?, que también con el que vamos a cerrar esta velada, yo creo, es un poquito con lo que tenemos que quedarnos, ¿no?, porque precisamente esa Tisbea de Tirso de Molina tiene mucho que ver con la libertad de la mujer, ¿no? Es un personaje femenino mucho más moderno, mucho más actual, a pesar de que nos separa tantísimas décadas, ¿no?, unos cuantos siglos, ¿no? Estamos cronológicamente más cercanos de doña Inés, pero conceptualmente, emocionalmente e incluso sociológicamente estamos mucho más cerca de lo que Tisbea representa, ¿no?, y que nos da una imagen bastante original y bastante fresca, no solamente del papel de la mujer en el siglo XVII, sino de cómo debía ser el teatro del siglo XVII, ¿no? Un teatro que no tendría nada que ver, la sala no existía en la sala, eran corrales de comedia, al aire libre, un teatro mucho más fresco, mucho más vivo, ¿no?, en donde, pues imperaba el sentido de la fiesta, el sentido de la transgresión. El teatro en el siglo XIX empieza a ser otra cosa, empieza a ser un lugar para la sociabilidad de la burguesía, y hasta cierto, fíjense ustedes, si es así, que las representaciones en el siglo XIX, en una sala como esta, pues se hacía con la luz encendida. La primera vez que se apaga el patio de butacas de un teatro es en el Liceo, en España, con una representación de Wagner, porque el director de escena consideraba que había que apagar la sala para que toda la atención se enfocara en el palco escénico. Eso provocó al día siguiente, en las críticas, una protesta bastante generalizada del público, porque al apagar la luz de la sala, las señoras ya no podían exhibir, sus peinados, sus joyas, ¿no?, el teatro. En ese momento que se apaga la sala, el teatro del siglo XIX entra ya en lo que sería el teatro del siglo XX, que es en el mundo actual. Pues bien, una fractura parecida en la que encontramos entre el Don Juan que nos propone Tirso de Molina y el Don Juan que nos propone Zorrilla, efectivamente en un medio teatral que ya no tiene nada que ver, un público teatral que no tiene nada que ver. Y fíjense ustedes cómo podría ser el público en un corral de comedia y cómo sería el público mucho más civilizado en el siglo XIX, ¿no? Y precisamente los personajes vienen a ser un poquito, en cierto sentido, el reflejo de ese público, ¿no?, frente a un público mucho más domesticado, que es la burguesía del XIX, tenemos un público mucho más libre en el siglo de oro. Era normal
Cuando Jovellanos en el siglo XVIII escribe su famosa reforma para la policía de los espectáculos, era porque lo normal en el teatro es que tuviera que entrar siempre la policía a dar palos, a poner orden, porque lo normal en el teatro era que siempre hubiera jaleo. Por eso hay que poner una policía. Entonces, y todo eso, y claro, Jovellanos ya está intentando domesticar el teatro. Esa domesticación es la que va a sufrir el siglo XIX, va a redundar en el siglo XX. Hoy en día a nadie se le ocurriría ir al Teatro de la Comedia, o aquí mismo a nadie se atrevería a abuchear, ¿no? Pues eso era lo normal en el siglo XVI y en el siglo XVII. Entonces eso hace que lo que sucede sobre las tablas también sea un reflejo muy fresco y muy vivo de toda esa fuerza. Y ya para concluir, bueno, Tisbea, les propongo la Tisbea como el contrapunto de la parte más intensa del Don Juan, esta Tisbea como un personaje femenino moderno, una mujer en cierto sentido seducida por los efectos mágicos de la palabra amatoria del Don Juan, pero que en ningún momento aparece como una víctima, frente a doña Inés, que sí, desde el primer momento aparece como una víctima, como una dócil doncella. Tisbea para nada es dócil, es todo lo contrario, ¿no? Y ahí es donde reside la modernidad de este personaje, que a mí me parece que queda un poquito en la sombra del Don Juan, que es el que ha tenido una mayor tradición y una mayor trascendencia cultural, pero que a mí me parece que era interesante terminar. Tisbea no teme al amor, no teme al amor. Yo creo que es un precedente, en cierto sentido, salvando la distancia, de la fogosa Carmen, que va a inaugurar, ¿no?, la imagen de la mujer moderna en la Europa occidental. Tisbea, igual que doña Inés, deben existir para que Don Juan exista, es cierto, pero yo me quedo con la frescura, con la pasión desatada de esta Tisbea, que aunque solamente sea en algunos momentos, porque al final de la obra todo vuelve a su lugar, ¿no?, se casa con el que la pretende y que ella está constantemente rechazando, porque ella se está burlando también de los hombres, pero cae rendida en los brazos del Don Juan, o es Don Juan el que cae rendida en los brazos de Tisbea. Y yo, para cerrar, no voy a cerrar yo, porque obviamente ni mi prosa es tan magnífica como los versos de Zorrilla, no soy tan guapo como nuestra compañera de escena, y me parece mucho más interesante cerrar, ¿no?, con la riqueza lírica, la sonoridad lírica de Tirso. Fuego, fuego, que me quemo, que mi cabaña se abrasa. Repicad a fuego, amigos, que ya dan mis ojos agua. Mi pobre edificio queda hecho otra Troya en las llamas, que después que faltan Troyas, quiere amor quemar cabañas. Mas si amor abrasa peñas con gran ira y fuerza extraña, mal podrá de su rigor reservarse humildes pajas. ¡Fuego, zagales! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Agua! Amor, clemencia que se abrasa el alma. ¡Ay, choza, vil instrumento de mi deshonra y mi infamia! Cueva de ladrones fiera que mis agravios ampara. Rayos de ardientes estrellas en tus cabelleras caigan, porque abrasados estén si del viento mal peinadas. ¡Ah! Falso huésped, que dejas una mujer deshonrada. Nube que del mar salió para negar mis entrañas. ¡Fuego! ¡Fuego, zagales! ¡Agua! ¡Agua! Amor, clemencia, que se abrasa el alma. Yo soy la que hacía siempre de los hombres burla tanta, que siempre las que se burlan vienen a quedar burladas. Engañóme el caballero debajo de fe y palabra de marido y profanó mi honestidad y mi cama. Gozóme al fin y yo, propia
Le di a su rigor las alas en 2 yeguas que crié, con que me burló y se escapa. ¡Seguidle todos! ¡Seguidle! Mas no importa que se vaya, que en la presencia del rey tengo de pedir venganza. Fuego, fuego, zagales, agua, agua, amor, clemencia, que se abrasa el alma.